Bueno, durante la semana se hizo anuncio de un importante conjunto de estímulos en China, lo que el mercado llamó como la bazuca de estímulos fiscales. Yo no creo que estemos frente a una bazuca de estímulos fiscales, me parece una exageración importante, pero bueno, veamos en detalle qué es lo que sucedió. Bajó la tasa de manera importante, varias de las tasas, la tasa triple R, que es la de requerimientos bancarios, también bajó. Se habla de gasto fiscal creciendo, de estímulos directos a los consumidores, algunas medidas adicionales para que las grandes compañías estatales puedan continuar básicamente comprando viviendas, stock de viviendas y convirtiéndolas en viviendas para arriendo a precios bajos, digamos. Además, se mejoró la liquidez del sistema bancario y hay medidas específicas para estimular al mercado accionario. Eso en grueso modo. Es una medida que, sumando todas las partes, debiera significar alrededor de un 3% del PIB, un poco menos del 3% del PIB. Es una medida importante. Yo diría que lo más importante es el mensaje. Se vio mucho más compromiso por parte del gobierno para estimular la economía y hacer lo necesario para que no se den complicaciones, pero no una bazuca. Un 3% del PIB no es una bazuca, hay que decirlo. Ahora, ¿cuál es el contexto? Tenemos que entender qué es lo que está pasando en China. En China tenemos una economía frágil y con una tendencia recesiva muy importante. Eh, la mejor manera de ver esto es cómo varía el M1, que en general es un indicador líder para el crecimiento en el PIB y la tendencia es bien mala. Lo que dice T.S. Lombard es que además este M1 se explica en buena medida por la falta de demanda por créditos. O sea, ok, las tasas pueden caer, pero se necesita que la gente quiera conseguir créditos y eso no estaba sucediendo. Y es que estamos en una situación bastante deflacionaria y hay hartas maneras de ver esto, pero bueno, la verdad es que estamos, aquí el deflactor del PIB lo muestra con claridad, el PIB también se ve bastante negativo, la economía está en una suerte de deflación, lo que es el resultado del bajo consumo, o sea, está súper afectado el consumo en China. Para mí la clave es el mercado inmobiliario, que sigue siendo un problema. Cuando uno ve cuántos, en el fondo, cuánto se está construyendo, es cada vez menos, las ventas están en el suelo, hay un stock de viviendas enorme, pero todo en el mercado inmobiliario parte siempre por el tema demográfico. Las casas se requieren, o sea, se requieren más y más casas porque se crean más y más familias. Es súper lógico eso, pero se nos olvida. Y en el caso de China, este tema es muy importante porque China es una economía que depende en buena medida del mercado inmobiliario y por lo tanto para China es muy complicado y para el gobierno chino lo fue en algún momento ver una economía que seguía dependiendo de un sector económico que claramente iba a tener problemas porque íbamos a empezar a ver decrecimientos demográficos. El gobierno chino se anticipó a eso y lo que ha tratado de hacer en los últimos años es básicamente cambiar el modelo económico. Por eso es que Xi Jinping no ha querido implementar estas medidas de estímulo fiscal. Muchos analistas dicen, bueno, llegaron los esperados estímulos fiscales, ok, pero esos los llevan esperando 2 o 3 años y no hemos visto nada similar en los últimos 2 o 3 años. Y no se han visto principalmente porque el gobierno chino es consciente de los desafíos y es consciente de que debemos cambiar el modelo de crecimiento a algo distinto. Se deben encontrar nuevos motores para el crecimiento económico. ¿Qué motores? El gobierno chino creyó que podía encontrar como principal motor de crecimiento o de reemplazo el consumo. Pero ¿cuál es el problema? Es que encuestas, por ejemplo, de Deutsche Bank, que son propietarias de ellos, muestran que en realidad la mayor parte de los consumidores han recortado su consumo principalmente por el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, de alguna manera, es tan relevante que impide que sin solucionar ese factor podamos ver un aumento importante en el consumo. Es tan simple como eso. O sea, que aquí hay un tema estructural muy, muy fuerte y que ha explicado en buena medida el fracaso del gobierno para poder encontrar ese segundo motor y por qué, bueno, estamos viendo deflación, que es un síntoma de ese bajo consumo.
Además, el mercado inmobiliario, y bueno, es la explicación también de lo anterior, el mercado inmobiliario es clave porque es buena parte de la riqueza de los hogares en China. O sea, del total de riqueza, acciones y bonos es un porcentaje bastante menor. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas que ha implementado el gobierno para, por ejemplo, inflar los precios de las acciones son bien similares a las que se han ejecutado en otros países y en Estados Unidos en realidad lo que se hace cuando hay quantitative easing es que finalmente ese aumento en liquidez tiene impacto sobre los activos de riesgo, pero teóricamente una economía que compra acciones lo que busca es tener el impacto positivo, obtener el impacto positivo del efecto riqueza, que la gente se sienta más rica y por lo tanto consuma más. Pero en una economía en donde las acciones y los bonos pesan tan poco, es cuestionable si es que va a haber un impacto importante. ¿Qué ha hecho el gobierno entonces? Bueno, el gobierno chino siempre toma decisiones pensando en los próximos años, no toma decisiones tan de corto plazo. Y en los últimos meses se ha hablado de tres nuevos motores para el crecimiento económico. Los tres motores serían autos eléctricos, baterías y equipamiento solar. El problema es que cálculos de Bloomberg Economics sitúan en una participación menor en los próximos años de, por ejemplo, estos tres sectores en la economía, son un 4,2% al 2026 y el sector inmobiliario todavía crecería a un 16,4%. ¿Qué les trato de decir con todo esto? En resumen, tenemos una economía china en problemas, literalmente en problemas, con un crecimiento anémico, que en los últimos meses de hecho había sido compensado ese crecimiento interno anémico por buenas cifras de exportaciones que habían permitido de alguna manera al sector, el sector manufacturero mostrar nuevos números. O sea, China estaba produciendo mucho para exportar. Pero, ¿cuál es el problema? Yo creo que en buena medida el gobierno chino ya llegó a un punto en donde se volvió insostenible, o políticamente, o socialmente, o la verdad es que llegamos a un punto en donde ya no podemos continuar mostrando esta debilidad y el gobierno tiene que reaccionar. Pero no es porque el gobierno esté necesariamente dispuesto a hacer lo que había hecho históricamente. Todavía para el gobierno es bastante claro que si no solucionan los problemas estructurales, lo único que van a estar haciendo es pateando el problema a futuro y vamos a llegar a un punto en donde esos problemas no van a ser solucionables porque no va a haber los recursos o no va a haber simplemente no van a estar las condiciones. Así que la solución se requiere pronto, pero no se logró conseguir esa solución y por lo tanto el gobierno está tirando un poco la esponja. De corto plazo, de todas maneras, esto puede ser bueno. Y esta es la principal conclusión. El mercado está bastante subposicionado en acciones en China. El, el- Esto no, hay que ser claro, de partida no es una bazuca, porque no representa un porcentaje tan alto del PIB. Las medidas que se tienen que tomar tienen que estar asociadas al mercado inmobiliario y las pocas medidas que se tomaron respecto al mercado inmobiliario, hay consenso de que no van a tener el impacto necesario para mejorar el estado de ánimo de los consumidores. Hay algunas medidas específicas para los consumidores, pero todavía pocas, o sea, representan del orden de 0,8% del PIB, perdón, del gasto, 0,8% del gasto, que en el fondo significa niveles bastante bajos y que no moverían mayormente la aguja. Pero todo lo que ha sucedido de alguna manera declara una disposición diferente. Y eso creo que es lo que el mercado recoge como positivo. La situación actual es mala. Probablemente lo que va a terminar pasando con esto es que el tema se va a patear. El problema estructural de China se va a patear a futuro y en algún punto ese problema no va a tener solución, que es lo que creo que Xi Jinping trata de evitar. Pero probablemente no estamos en ese punto. Y como no estamos en ese punto, la verdad es que lo que está decidiendo China de corto plazo es definitivamente positivo. Fíjense en este detalle, el posicionamiento tanto de inversionistas onshore como offshore en China es bastante bajo, está en el percentil 7,3% de los últimos 5 años. Podría aumentar bastante antes de llegar a niveles promedio de posicionamiento y solo eso, más el cierre de posiciones cortas, podría perfectamente ampliar aún más el rally y con eso explicar un buen recibimiento por parte del mercado. Así que atención con esto, que creo que independiente de que eh, en realidad el tema de fondo en China no sea
del todo optimista. O sea, la razón de por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo es, lo está haciendo por un sentido de urgencia bueno, claramente hay riesgo. Y consideren que el gobierno chino debe estar consciente también de los desafíos en Estados Unidos. Si hubiera recesión en Estados Unidos, las cosas se complican dos o tres veces más y por lo tanto tienen que tratar de hacer cosas rápido. Por lo tanto, algo fuerte hay detrás. Y a pesar de eso, creo que al menos los 2 o 3 meses siguientes pueden ser bastante optimistas para la región y vamos a ver en los próximos meses si es que se confirma que esto ya está empezando a tener algún resultado o no. Así que los próximos meses van a ser definitivamente muy, muy importantes.